qué estoy llamado? ¿Dónde está la felicidad? ¿Discernir? ¿Qué es discernir? Escucha la voz, un podcast, dos sacerdotes, una misma respuesta, lanzando la red, el podcast. Ven y sígueme. ¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo con ustedes lanzando la red, este podcast del Seminario de Guadalajara, precisamente dentro de la campaña del Día del Seminario 2025, dentro del marco del año jubilar que nuestra iglesia está celebrando. Les saluda su amigo el presbítero Andrés Carrillo Zúñiga y pues invitarlos a seguir de nuevo a escuchar este podcast, escuchar o ver. En este lema que tenemos este año, estoy contigo, te haré signo de esperanza, ven y sígueme, precisamente acorde a este año jubilar. Vamos a celebrar el Día del Seminario el día 2 de marzo en la zona urbana de la arquidiócesis y el 23 de marzo en las zonas foráneas. Les invito a que escuchen, a recordarles dónde pueden escuchar o ver este podcast en Apple Music, Spotify, Lanzando la red, YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, Instagram y TikTok, Seminario de Guadalajara, Facebook, Seminario Diocesano de Guadalajara. Y pues tenemos este tema importante, precisamente acorde a nuestra campaña del Día del Seminario y al año jubilar, el seminario como casa de esperanza. Y nos acompaña el día de hoy, es un gusto recibir al padre Armando González Escoto, que nació en Guadalajara, Jalisco, egresado de nuestro Seminario Diocesano de Guadalajara, miembro del clero tapatío y también egresado de la Universidad Gregoriana de Roma. Es miembro de nuestro presbiterio, fue presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y actualmente cronista todavía, padre, en la ciudad de Guadalajara. Todavía. Bueno, muy bien, director general de comunicación y publicación de la Universidad del Valle de Atemajac y director de la revista de Ciencias Religiosas. Pues nos honramos con la presencia del padre Armando. Padre, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en su casa. Y pues precisamente como el título de este podcast, el seminario como casa de esperanza. ¿Es necesario un seminario o realmente por qué tener un seminario, padre? Bueno, es una pregunta interesante porque durante 1500 años la iglesia no tuvo seminarios, pero en un momento dado se vio que finalmente los tiempos habían cambiado y que era necesaria una institución que capacitara en lo espiritual, en lo doctrinal, en lo pastoral, a quienes aspiraban a ordenarse. Hasta el siglo XV, quien quería ser sacerdote, se lo planteaba al párroco, y el párroco lo invitaba a vivir en su parroquia para que aprendiera 3 cosas: cantar la misa, administrar los sacramentos y saber manejar los bienes de la parroquia. Cuando el párroco consideraba que el aspirante cumplía con esas necesidades, se lo presentaba al obispo y el obispo lo ordenaba. Y eso podría ocurrir en 6 meses. Pero obvio que en épocas de crisis, una formación tan elemental fue muy caótica para la iglesia. Y todos los descalabros que la iglesia sufrió entre el siglo XV y XVI llevaron a que en el Concilio de Trento, en el año 1562, se estableciera que en delante nadie podría ordenarse si no atravesaba por un proceso formativo, y en ese año el Concilio de Trento decretó la fundación de los seminarios. Así que de 1562 para acá, el seminario ha demostrado
En primer lugar, que llegaba tarde, pero en segundo lugar, que el beneficio aportado a la comunidad a partir de los seminarios era incomparablemente mayor a cualquier otra cosa. Así que hasta ahora, un proceso formativo sigue siendo indispensable independientemente de las formas que se elijan. Puede ser el seminario como lo hemos conocido, el seminario como fue antes del Concilio Vaticano II, o un seminario del futuro que no sabemos qué características pudiera tener, pero de que es indispensable el proceso, eso no se discute. Muy bien, pues sin duda la educación es una inversión necesaria, importante, y pues va variando según los contextos históricos. Y nuestro seminario, padre, ¿cómo tiene alguna forma de decirnos su fundación, su contexto un poco? Bueno, la cuestión es que el Concilio de Trento estableció que los seminarios tenían que ser sostenidos por el obispo y por el cabildo eclesiástico, porque eran en régimen de internado, a partir de la pubertad, en un periodo que oscilaba entre los 5 y los 7 años. Y eso, en diócesis con muchas limitaciones, como era Guadalajara, en el siglo XVI, dificultó la existencia de un seminario. En 1590 había ya un seminario dedicado a San Pedro, que se conocía así el Seminario del Señor San Pedro. Pero este seminario duró poco, de hecho no sabemos documentalmente cuándo se acabó. Pero en el siglo XVII ya no había un seminario. Por lo tanto, los muchachos que tenían vocación acudían a formarse en las casas de las órdenes religiosas que había en Guadalajara. Inicialmente con los franciscanos, que son los que primeramente tuvieron estudios teológicos. Después llegaron los agustinos y también tenían estudios teológicos. Comenzaron también los jesuitas con el Colegio de Santo Tomás. Entonces, quienes aspiraban al sacerdocio acudían a estos colegios y ahí se preparaban. Sin embargo, pues no era lo que quería el concilio. A mediados del siglo XVII, el obispo don Santiago de León Garavito empezó a tomar decisiones muy concretas para lograr establecer un seminario. Hizo todo lo que pudo, trabajó, solicitó, pidió licencias, etc. Pero lamentablemente murió antes de que el proceso pudiera. Ya estaba a punto de hacerse. El sucesor de don Santiago de León, el obispo Felipe Galindo, viene, encuentra que ya todo está previsto y ya lo que hace él es dar el decreto. Aunque el seminario no comenzó en la fecha del decreto. Comenzó hasta el año de 1700, cuando entra el primer grupo en una casa que estaba ubicada frente a la catedral, a donde ahora le llaman la Plaza Guadalajara. De ahí se pasaron, donde hoy es la Rotonda de los Hombres Ilustres, sí, a lo que era la Casa del Divino Salvador, de sacerdotes que se dedicaban sobre todo a la formación permanente del clero. Y luego, a mediados del siglo XVIII, a lo que fue la casa, diríamos, más significativa, más tiempo, sí, hecha desde los cimientos para seminario y que hoy ocupa el Museo Regional. Más o menos así, con pocos datos, eso fue la trayectoria hasta que se abre un seminario tridentino en Guadalajara. Sin duda, para el obispo, de gran importancia el tener un seminario y darle esa proyección para una nueva arquidiócesis o a un nuevo obispado y darle esa profundidad de conocimientos teológicos a sus sacerdotes. ¿Qué impacto
tiene en la sociedad? Ya sabemos que las instituciones educativas en aquellos años pues eran escasas, pero va teniendo el seminario una figura pues en el occidente de México. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad el seminario? Bueno, lo que sucede es que pasó en Guadalajara algo muy, casi diríamos, muy excepcional. A diferencia de las otras 6 diócesis que hubo en el siglo XVI, donde la mayoría de las parroquias estaban en manos de órdenes religiosas, resultó que la diócesis de Guadalajara tenía la mitad de sus parroquias en manos de religiosos y la otra mitad en manos del clero diocesano. Eso urgió mucho el tema de tener vocaciones diocesanas. Y una vez que el seminario finalmente se instituye, el impacto va a ser enorme, por una razón muy simple. El obispado de Guadalajara era del tamaño de la actual República Mexicana. Es decir, desde nuestra región, que es el noroccidente, hasta la provincia de Texas y de California, pues era casi un poco más que la actual República Mexicana. Por lo tanto, jóvenes de toda esa región venían a Guadalajara para formarse, sea que quisieran ser sacerdotes o que quisieran tener la formación básica para estudiar luego una carrera. De manera que en Sonora, en Sinaloa, en Zacatecas, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, Texas, California, quienes se formaron aquí fueron después a dar fruto como profesionistas allá, pero también como sacerdotes en el caso de que se ordenaban. De manera que era un territorio enorme y la influencia del Seminario de Guadalajara pues va a ser territorialmente también muy extensa y de gran impacto. ¿Por qué? Pues porque la educación es fundamental. Y un sacerdote en esa época, estamos hablando de los siglos XVII, XVIII, XIX, en zonas lejanas, para llegar a Monterrey, por ejemplo, se requerían 20 días de viaje y toda esa cordillera estaba regada de parroquias, Sí. ¿no? ¿Y quiénes mantenían en esas parroquias el contacto de la gente con la civilización, con la cultura, con la educación? Pues eran los sacerdotes. Entonces, desde luego, el impacto fue enorme por la dimensión que tenía el obispado de Guadalajara. Sorprendente las distancias y nos decía, alguna vez lo escuchaba, lo difícil que es la geografía de nuestra república con las sierras Así es, como murallas, ¿verdad? entre murallas, en efecto. Sí, y en ese sentido, padre, el seminario se le puede considerar así como una casa de esperanza o en los acontecimientos históricos que ha vivido el seminario en la República y hasta con los vecinos del norte. El seminario ha sido casa de esperanza en algunos acontecimientos históricos. Diríamos que el seminario como una institución formativa para jóvenes, sobre todo, Sí. es ya en esencia un signo de esperanza. Pero esta esperanza se ha modificado a tenor de los tiempos. No es lo mismo la expectativa que generaba un seminario en el siglo XVIII, que era sobre todo de tipo cultural, religiosa, evangelizadora, educativa, que la expectativa que generaba un seminario en el siglo XIX, en que la iglesia empieza a tener muchos problemas con el Estado, una serie de turbulencias a partir de la independencia que no van a detenerse hasta el periodo de Porfirio Díaz. Pues en esa época de tanta confusión, de tanta inestabilidad, el seminario se mantenía como una institución de equilibrio, que daba estabilidad, que daba solidez y que marcaba también el rumbo que había que seguir en medio de todos los choques a los que se enfrentaba. Y bueno, también
el Seminario de Guadalajara va a ser una esperanza de futuro, pero de futuro también en el campo de las ideas. No debemos olvidar que el Seminario de Guadalajara a principios del siglo XIX fue el semillero del pensamiento liberal mexicano, no del pensamiento conservador, sino del pensamiento liberal, y se mantuvo así hasta el fallecimiento del señor obispo Pedro Espinosa. O sea, prácticamente la mayor parte del siglo XIX, el Seminario de Guadalajara era visto como un estandarte del pensamiento nuevo, del pensamiento liberal en este caso, y en ese sentido la posibilidad, la esperanza, que muchas veces se logró, de crear un verdadero encuentro, un diálogo entre pensamiento liberal y pensamiento católico. Mientras en otras partes del país chocaban, aquí la intención era conciliarlos. Y en eso, grandes sacerdotes que fueron alumnos pues, de nuestro seminario van a tener una enorme importancia, empezando por Jesús Huerta, formador de este seminario a principios del siglo XIX, y que fue uno de los grandes maestros del liberalismo católico, o del canónigo Caserta, del Cabildo Eclesiástico, que era también uno de los líderes del pensamiento liberal en Jalisco, o del mismo Pérez Verdía, que era también canónigo, e igual seguía esa propuesta, que fue luego confirmada por el Papa Pío IX, cuando en medio de los conflictos Iglesia-Estado en México, el Papa invitaba a los obispos a buscar una conciliación entre las luchas ideológicas, entre los partidos, de manera que la Iglesia, en lugar de sesgarse para un lado, fuera más bien un puente entre extremos. Y eso lo fue Guadalajara hasta la muerte del señor Espinosa. Y ahí, digamos, la esperanza se veía en ese siglo, en ese aspecto. Como después la esperanza será, cuando venga una persecución mayor, la de la Revolución Mexicana, no de la Revolución, sino a propósito de la Revolución, viene una persecución religiosa, y la esperanza que es que el sacerdote sea también un signo de fortaleza. Tuvimos el primer mártir de México, pues es un egresado de este seminario, David Galván. Y profesor también. Y profesor de este seminario. Entonces, que fuera un signo de fortaleza, de solidez, de congruencia, y después vendrán muchos más, ¿no? Pero sí, y ahora, si ahora nos lo preguntamos hoy en el momento actual, ¿en qué sentido el seminario puede ser un signo de esperanza? Pues de una manera muy sencilla. Los seminaristas son el símbolo de que hay todavía muchos jóvenes que tienen ideales, que tienen principios, que son altruistas y que están dispuestos a entregar su vida por una causa noble y no solo vivir un poquito como está viviendo mucha gente hoy para producir y divertirse, ¿no? Bueno, pues el seminario, que se mantiene todavía vigente, nos muestra que se puede vivir para otros fines, de otra manera. Y eso da enorme esperanza, y a los jóvenes les debe ser también un ejemplo, un testimonio, ¿no? Sin duda, en los momentos difíciles de nuestra patria, el seminario persevera a pesar de tantas cosas que le restaron en las mismas casas, ¿verdad? Claro. Que ha tenido el seminario y que se ha quedado a veces sin casa, pero la institución sigue. La institución se mantiene. A pesar de esas dificultades. Y sigue dando fruto, como ha mencionado, con nuestros mártires. Y padre, en su experiencia, en su paso por esta casa, ya como alumno, como formador, como profesor, ¿alguna experiencia o experiencias que nos quisiera compartir? Bueno, en primer lugar, destacar que el modelo educativo, intelectual del seminario sigue siendo de un enorme nivel, porque ninguna otra institución puede garantizar que sus alumnos dediquen tanto tiempo al estudio personal, porque se supone que en el seminario se va a clases por la mañana
pero en la tarde no hay libertad para que cada quien haga lo que quiera, sino que es una disciplina que lleva a los muchachos a estudiar, investigar, a leer, a repasar, y estos son 5 días a la semana. Y difícilmente lo podemos encontrar fuera del seminario. Entonces, en primer lugar, ya el estilo disciplinar está bastante bien abocado a la educación y a la formación intelectual doctrinal, porque la estructura lo favorece mucho. También por otro lado, hay muchos retos que no siempre el seminario puede lograr con la velocidad que quisiera. Yo descubrí la enorme diferencia que había en los modelos educativos del seminario y los modelos educativos universitarios, porque al salir del seminario como formador, pasé a trabajar en una universidad y fue un enorme impacto y una desubicación también, porque estábamos muy lejos como seminario de alcanzar los niveles que universidades católicas estaban logrando. Creo que en los últimos años se han dado pasos muy significativos para que el seminario pueda también actualizarse en todo lo que llaman la tecnología de la educación en el momento actual, en todo lo que significa el poderse abrir a la inteligencia artificial, saberla manejar adecuadamente, saberse prevenir de los riesgos que se corren, el poder navegar en las redes sociales o en las carreteras informáticas, pero con la visión de alguien que tiene principios y valores y que por lo tanto entra en todo eso para aprender y para analizar. Pues el seminario supongo que está en ese proceso, en ese camino, y que estamos dejando ya atrás un modelo educativo que se llamó pasivo reproductivo. Yo hablo, los alumnos anotan, se lo aprenden de memoria y luego me lo repiten. Es un modelo que está completamente desfasado y creo que el seminario lo ha ido superando paulatinamente para entrar en lo que llaman ahora la pedagogía interactiva, muy, muy orientada a la investigación personal y a la búsqueda. Así es, padre. El seminario busca, ¿verdad?, esa visión en sus alumnos de interactuar en un mundo actual, no en un mundo que ya pasó, ¿verdad? Y eso sigue siendo también un reto para animar a nuestros alumnos a tener esa visión que haga punta también en una sociedad que necesita liderazgos firmes, claros, con mucha, pues con ese empuje que debe de tener el sacerdote en medio de una sociedad como la nuestra. ¿Algún mensaje o algo que quiera añadir para este? En primer lugar, un mensaje a todas las personas que nos escuchan de la importancia de no desanimar a los jóvenes cuando expresan su deseo de ir a un seminario. Porque dado que la familia se ha reducido, dado que hay una serie de nuevas formas de vida, a veces los papás son los primeros que desaniman a los hijos cuando tienen este indicio de vocación. Entonces, invitar a todas las familias a que no lo vean como una pérdida, sino al contrario, como una manera de contribuir a la sociedad y entendida la sociedad en grandes extensiones, ¿no? Y a los jóvenes que están fuera, invitarlos a interesarse por conocer otro estilo de vida y también otra manera para la cual se puede vivir. No tanto lo que nos ofrece hoy día la sociedad contemporánea, a los alumnos del seminario, que a lo mejor nos oyen también, eventualmente, animarlos a que se mantengan, a que no sean parte de los problemas, sino parte de las soluciones. Excelente, padre. ¿Algo que quiera añadir, como una conclusión de este tema, de este aporte que nos hace en este proceso de festejar a nuestro seminario? Yo considero, bueno, además añado un comentario y una sugerencia. Sí. Las campañas por el Día del Seminario son anuales. Yo opino que deberían de ser más frecuentes, porque una campaña que va de un año al otro se pierde enormemente. Si el seminario buscara la manera de estar más presente
no en una campaña, sino en 2 o 3 por año, sería magnífico. Ojalá y se pueda analizar. Muchísimas gracias, padres. Ha sido un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Lanzando la Red. Le agradecemos y también le seguimos invitando a estar al pendiente de los siguientes episodios de nuestro podcast, ¿verdad? Considerando que hay que orar por las vocaciones sacerdotales para que muchos jóvenes de los que nos están escuchando o viendo, pues también se animen a esta invitación que ha hecho el padre Armando. Pues concluimos con el lema del día del seminario: estoy contigo, te haré signo de esperanza, ven y sígueme. Muchas gracias, padre Armando. Gracias, un gusto estar aquí. Gracias.